Muy buenas tardes, queridos jóvenes de la catequesis de Profesión de Fe. Bienvenidos a un encuentro más de catequesis en este día sábado. Quiero darles la bienvenida a todos ustedes, esperando que se encuentren bien al lado de sus familias. Antes de empezar con esta clase de catecismo, vamos primero a hacer nuestra oración inicial, dándole gracias a Dios por un día más de vida, una semana más de labores que se ha realizado. También le vamos a pedir perdón por todos nuestros pecados que hemos cometido, sea de palabra, de pensamiento, de obra o de omisión. Le vamos a dar gracias por todo lo bueno que es con nosotros, por todo lo que nos ha dado en esta semana, la salud, el alimento, la vivienda y todo lo que nos rodea. Le vamos a pedir al buen Dios en esta tarde para que derrame su sabiduría sobre todos nosotros, para poder comprender de mejor manera el encuentro que hoy vamos a ver. Le vamos a pedir que nos llene de todo su amor, el entendimiento que necesitamos para seguir su camino. Por eso todos juntos le vamos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. El encuentro que hoy vamos a revisar es el encuentro número 21, que tiene como título Una Santa, Católica y Apostólica. Nos estamos refiriendo a la iglesia que Jesús fundó. Y vamos a ver sobre la iglesia que es una, santa, católica y apostólica, ¿sí? Entonces en este encuentro vamos a trabajar desde la página 109 hasta la 110, 111, 112, hasta la página 113, ¿sí? Pues nosotros vamos a trabajar con nuestro texto y nos vamos a ubicar directamente en la página 109, ¿sí? Donde vamos a revisar lo que dice en el numeral número 1, donde dice hecho de vida. ¿Sí? Hecho de vida, dice amo a la iglesia. Pues aquí nos da un testimonio, si podemos decir, o una referencia de un personaje, ¿sí? Y lo vamos a leer. Dice: el padre José Kennedy fue un sacerdote alemán, fundador del movimiento de Skopstad. Dios lo llamó a ser sacerdote de la comunidad de los padres palotinos y luego le fue pidiendo que fundara una nueva comunidad que mediante una alianza de amor con María pueda llevar a todos a la santidad. El padre Kettenich sufrió mucho a lo largo de su vida para cumplir su misión, muchas dificultades e incomprensiones, al punto que fue perseguido y encarcelado por el régimen nazi. Pero sus problemas no solo venían de afuera, pues incluso dentro de la iglesia hubo personas que no lo comprendieron y le pusieron muchas trabas. Sin embargo, él amaba mucho a la iglesia, repetía con frecuencia que su movimiento y su actividad eran para toda la iglesia. Fue tanto su amor que quiso que sobre su tumba se escribieran las palabras Dilexi Ecclesiam, amo a la iglesia, son un buen resumen de su vida. ¿Sí? Bien, aquí como vemos, nos analiza sobre el personaje, podemos decir, nos da una biografía de quién es el padre, ¿no? Dedicado a fundar la iglesia, a trabajar por el pueblo más débil, el pueblo más pobre de aquel lugar, ¿no?
Entonces vamos a pasar ahora y dice, conversemos. ¿Qué opinas del amor del Padre José hacia la iglesia? ¿Cuál es la opinión? El amor que desempeñaba, el amor que entregaba a diario para que la iglesia pueda ayudar de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, si llevamos a nuestra vida el momento que estamos viviendo actualmente, ¿cuál es el amor que estamos demostrando? Primeramente, en nuestra iglesia doméstica, ¿sí? Entre nosotros, cómo nos estamos llevando, cómo nos estamos pasando, cómo nos estamos ayudando para salir adelante en diferentes problemas o circunstancias que nos presentan en la vida, ¿sí? Entonces, ¿qué opinas del amor sobre el Padre José hacia la iglesia? ¿Sí? Un amor entregado, un amor desinteresado, un amor igual al que Jesús entregó a sus apóstoles para formar su iglesia y también a las demás personas, ¿no?, del mundo. A veces puede pasar que encuentres en los miembros de la iglesia realidades que no te gustan. ¿Cree que eso justifica dejar de amarla? No. Yo pienso que muchas de las veces hay cosas que pasan dentro de la iglesia, ¿no? Errores que se cometen y bueno, muchas dificultades que se escucha, pero eso no es un motivo para dejar de seguir a la iglesia, sino más bien formar una iglesia que tenga una sostenibilidad para poder alcanzar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy siguiendo a Dios, estoy siguiendo a Jesucristo, que es el fundador de la iglesia. Si por un miembro de la iglesia se llega a pasar cualquier inconveniente, yo no puedo también dejar de seguir a esta iglesia, ¿no? Sino más bien seguir a Dios con más gana, con más esfuerzo y sí tratar de ayudar para que este miembro de la iglesia trate de reconocer alguna falta o trate de encontrar el perdón para formar el pueblo que Dios ha elegido. ¿Sí? Muy bien, pasamos a la página número 110 y vamos donde dice en el numeral número 2. Dice, la Biblia nos enseña, lee con atención y responde, ¿sí? Como estamos trabajando con nuestro texto, entonces nos vamos a tomar nuestra Biblia y nos vamos a ir a buscar la carta, la primera de Timoteo, en el capítulo 3, versículo del 14 al 15, ¿sí? Y vamos a dar lectura. Bien, dice, primera carta de Timoteo, versículo 3, 14, 15. Bien. Timoteo 3, 14, 15. Ya. Dice, te doy estas instrucciones con la esperanza de ir pronto a verte, pero así me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, pilar y base de la verdad. Sin lugar a dudas, es grande el misterio de bondad. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Dice, según la lectura, ¿hay una o varias iglesias de Cristo? ¿Sí? Según la lectura, ¿qué dicen ustedes? ¿Hay una iglesia? ¿Hay dos? ¿Hay tres? ¿Hay cuatro? Según la lectura que estamos escuchando, sabemos que el encuentro dice una, santa, católica y apostólica, ¿sí? Entonces, miren, la lectura nos dice que hay una sola iglesia que es la casa de Dios vivo, pilar y base de la verdad. Sin lugar a duda, es grande el misterio de bondad, ¿sí? Entonces aquí dice, según la lectura, ¿hay una o varias iglesias? Hay una iglesia fundada por Cristo. Bien, vamos a la carta de Efesios en el capítulo 5, 25. ¿Sí? En nuestra Biblia vamos a buscar Efesios 5, 25 y damos lectura, ¿sí? Dice, sí, 5, 25. Maridos, amen a sus esposas, y como Cristo amó a la iglesia
y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sí? Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo ama Cristo a la iglesia? ¿Qué significa que su amor santifica? ¿Sí? Cristo amó a la iglesia sin medida. La amó tanto que entregó su propia vida para salvarla del pecado. ¿Sí? Eso, como aquí hace la comparación, como en el matrimonio. ¿Sí? Amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, sin medida, sin interés, un amor entregado, un amor desinteresado, un amor con sacrificio de entrega. ¿Sí? Entonces, ahí dice, ¿qué significa que su amor lo santifica? Significa que Dios entregó su vida por el perdón del pueblo. ¿Sí? Vamos ahora a Mateo, al Evangelio de Mateo, en el versículo 28. Bien. Vamos a Mateo, busquemos en nuestra Biblia Mateo, y nos vamos al Mateo 28 capítulo, el versículo 19. Y dice, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En esta cita la iglesia es comparada con una construcción. ¿Cuál es el fundamento del edificio de la iglesia? ¿Cuál es el fundamento? Leamos de nuevo. Dice, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. A ver, dice, ¿a dónde deben ir los discípulos a anunciar a Jesús? Ya, yo creo que le leí mal, ¿sí? Dice, ¿a dónde deben ir los discípulos a anunciar a Jesús? A todos los pueblos del mundo. Ustedes saben muy bien que en Pentecostés, cuando los discípulos estaban reunidos, fueron descendidos sobre ellos el Espíritu Santo y se posesionó sobre cada uno de ellos. Entonces, cada uno tenía diferentes dones para poderse expresar. Entonces, entre ellos estaba el lenguaje. Entonces, ¿a dónde deben ir los discípulos a anunciar a Jesús? A todo el mundo, a todos los pueblos, ¿sí? A todas las ciudades del mundo entero. Ahora busquemos en Efesios capítulo 2, versículo 19-22. En nuestra Biblia buscamos Efesios 2, capítulo 19-22, y dice, así pues, ya no son extranjeros ni huéspedes, sino ciudadanos de la ciudad de los santos. Ustedes son de la casa de Dios. Están cimentados en el edificio, cuyas bases son los apóstoles y los profetas, y cuya piedra angular es Cristo Jesús. En él se ajustan los diversos elementos y la construcción se eleva hasta formar un templo santo en el Señor. En él ustedes se van edificando hasta ser un santuario espiritual de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta cita dice, la iglesia es comparada con una construcción. ¿Cuál es el fundamento del edificio de la iglesia?
¿Cuál será el fundamento? ¿Mm? Los apóstoles, el pueblo, Jesús. ¿Cuál es el fundamento del edificio de la iglesia? Más bien dicho, ¿con qué objetivo se construye esta iglesia? ¿Qué fundamento tiene? ¿Sí? Entonces, ahí ustedes en esa preguntita, van a volver a leer y van a contestar cuál es el fundamento del edificio de la iglesia, ¿sí? Construir que el pueblo de Dios, ¿sí? Construir el pueblo de Dios, donde Cristo es la cabeza, los apóstoles son las bases, la estructura, y el pueblo de Dios viene a ser el complemento del edificio, ¿sí? ¿Y cuál es la función? Llegar con la palabra de Dios hacia todos los hermanos. Bien, continuemos. Vamos a el numeral número 3 y dice: reflexionemos. ¿Te has dado cuenta que en el credo decimos que la iglesia es una santa, católica y apostólica? Y a continuación veremos qué significa esta afirmación. La iglesia es una. Vamos a ver por qué la iglesia es una. En Mateo 16, versículo 18, hemos leído que Jesús dice a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Te habías fijado que Jesús dice mi iglesia en singular? Sí, entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cuántas iglesias hay? Hay una sola, mi iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la iglesia es imagen de Dios, que es uno solo, y Él es al mismo tiempo familia de amor. Por esta razón, Jesús pide en su oración que todos sean un solo, como tú, Padre, en mí y yo en ti. La figura de Pedro, cuyo sucesor es el Papa, es también muy importante para mantener la unidad de la Iglesia de Dios. Bien, la Iglesia es santa. No porque todos seamos santos, pues la Iglesia, en palabras del Papa Francisco, no es un museo de santos, sino un hospital de pecadores. La Iglesia es santa porque es fundada por Jesús y la cabeza. La Iglesia es santa porque su fundador es Jesús. Me perdí. Perdón. La Iglesia es santa porque su fundador y cabeza, Jesús, es santo. Es santa porque es templo del Espíritu Santo, que la llena de todos los medios de santificación, como la palabra y los sacramentos. Finalmente, la Iglesia es santa porque todos, aun siendo pecadores, estamos llamados a ser santos a imagen de nuestro Señor. ¿Sí? La Iglesia es católica. El término católico significa universal. Si bien la Iglesia es una sola, es para todos los pueblos, tal como lo dijo Jesús en su mandato misionero: vayan a todos los pueblos. Por esta razón, porque es para todos y porque guarda la totalidad de las verdades de la fe, la Iglesia es universal, es decir, católica. Por esta misma razón, vayas donde vayas, en cualquier país del mundo, al entrar a una iglesia y participar de la misa, te sentirás en casa, porque aunque hable en otro idioma, podrás entender el lenguaje de la fe, que es universal y católico. ¿Sí? La Iglesia es apostólica. En la lectura de los Efesios que hemos hecho al inicio, se explica cómo la Iglesia se construye
sobre el fundamento de los apóstoles. A ellos Jesús les dio la misión de continuar su obra con la iglesia. Como la iglesia necesita siempre los apóstoles, los 12 instruidos por Jesús, dejaron como sucesores a los obispos desde el principio de la iglesia hasta hoy. La fe de la iglesia anunciada por los apóstoles se ha transmitido a través de los obispos de generación en generación. A esta transmisión la llamamos sucesión apostólica. Gracias a esta sucesión la iglesia mantiene intacta la fe y los sacramentos y puede cumplir su misión de anunciar a Jesús por todos los pueblos. Muy bien. ¿Por qué la iglesia santa? Porque es fundada por Jesús, porque Dios es santo, ¿sí? Como dice, pues la iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de pecadores, ¿sí? Si la iglesia estuviera llena de santos, sería una alegría, ¿no? Sino que es el Santo Padre la compara con un hospital de pecadores. ¿Por qué? Porque todos los que estamos dentro de esta iglesia tenemos pecados, ¿sí? No es por eso que es santa, porque hay en la iglesia santos, sino porque es fundada por Jesús, que es santo. Los santos también tuvieron pecados, los santos también tuvieron sus errores como humanos, pero ellos ellos supieron mantenerse firmes en la fe, supieron llegar con la palabra de Dios a la iglesia fundada por Jesús. Es por eso que ellos alcanzan la santidad, pero eso no quiere decir que por eso es la iglesia santa, no, sino por su fundador, que es Dios y es santo, ¿sí? Es católica. ¿Por qué? Porque es universal, porque Dios la formó y la dejó en todo el mundo. Ustedes recuerdan muy bien que Jesús le mandó a sus discípulos a predicar la palabra por todo el mundo, ¿sí? Entonces la palabra católico significa universal, porque la encontramos aquí en Ecuador, en Colombia, en Europa, en todo el mundo, ¿sí? En Israel. Entonces, por esa razón es que la iglesia es católica, porque Dios la hizo universal. La iglesia es apostólica. ¿Por qué es apostólica? ¿Por qué será apostólica la iglesia? Porque Dios la fundó primero sobre sus 12 apóstoles. Sí, los 12 apóstoles que Él escogió y que predicó el Evangelio. ¿Para qué? Para que ellos fueran los sucesores de Jesús y lleven la palabra a todo el mundo, ¿sí? Por eso la iglesia es apostólica, ¿sí? Porque ellos fueron instruidos, ¿sí? Y ellos, estos apóstoles, dejaron como sucesores ¿a quién? A la jerarquía de la iglesia, ¿no? Donde está el Papa, los cardenales, los arzobispos, los obispos, ¿sí? Los sacerdotes, los diáconos, los laicos. Y entonces, por eso es que la iglesia es apostólica, porque lleva un apostolado hacia el pueblo de Dios, ¿sí? Muy bien, creo que está más que entendido. ¿Y por qué? Porque es una sola iglesia fundada por Jesús. Jesús no fundó muchas iglesias. Muchas de las veces los hermanos separados hemos visto que hay muchísimas iglesias. No, Jesús fundó una sola iglesia, que la hizo una santa, católica y apostólica, ¿sí? Bueno, sigamos en el numeral número 4. Compromiso. ¿Cuál es mi compromiso? ¿A qué me comprometo en esta semana? ¿Sí? O toda la vida. Entonces vamos a leer nuestro compromiso, pero hacerlo de corazón. Desde hoy me comprometo a reconocer siempre con alegría y sin miedo ni vergüenza que soy miembro de la iglesia. ¿Por qué? Porque soy bautizado. Y si soy bautizado y recibí el bautismo, llego a formar la iglesia que formó Jesucristo, pidiendo a todos que se respeten mi fe, ¿sí?
De nuevo, hoy me comprometo a reconocer siempre con alegría y sin miedo ni vergüenza que soy miembro de la Iglesia Católica, pidiendo a todos que respeten mi fe. ¿Sí? Muy bien. Bueno, la actividad. Vuelve a leer en tu Biblia Colosenses 1, 24, 25 y allí Pablo se llama a sí mismo servidor de la Iglesia porque anuncia la palabra de Dios, aún arriesgando su vida. A continuación, escribe 4 maneras en las que puede servir a la Iglesia, ¿sí? Entonces, la primera pregunta es, va a escribir 4 maneras de que cómo sirvo yo a la iglesia doméstica, ¿sí? ¿Cómo estoy sirviendo yo en mi iglesia doméstica? Mire que estoy diciendo mi iglesia doméstica, ¿sí? Que se entienda bien. Esa es la primera pregunta del deber. Voy a escribir 4 maneras en las que yo estoy sirviendo a mi iglesia doméstica, ¿sí? Muy bien. Sigamos en la página número 112, numeral 6. Recuerda lo que tienes que aprender, tienes que memorizarte. ¿Por qué decimos que la iglesia es una? Vamos a dar el significado por qué decimos que la iglesia es una. Porque existe un solo Dios y un solo Salvador, nuestro Señor Jesucristo, el cual ha fundado una sola iglesia que se identifica con la Iglesia Católica. ¿Ya? 2. ¿Por qué decimos que la iglesia es santa? La iglesia es santa porque Dios, que es su fundador, es santísimo. También decimos que es santa porque en ella se encuentran todos los medios necesarios para la santificación de los miembros del cuerpo de Cristo. 3. ¿Por qué decimos que la iglesia es católica? Católico significa universal. La iglesia es católica porque en ella se encuentra toda la fe, todos los medios de salvación y porque es enviada a todos los pueblos de cualquier tiempo o cultura, ¿sí? A todo el mundo, sin tomar en cuenta raza, religión y nada, ¿sí? ¿Por qué decimos que la iglesia es apostólica? Es apostólica por su origen, pues está constituida o está construida sobre el fundamento de los apóstoles. Es también apostólica por su enseñanza, pues gracias a los obispos sucesores de los apóstoles, enseña hasta el final de los tiempos la fe transmitida por los apóstoles, ¿sí? Muy bien. Oremos. Vamos a hacer nuestra oración. Dice, hoy rezaremos con otra bella oración de la liturgia de la que pedimos por la iglesia. Muy bien. Vamos a leer nuestra oración. Dice, oh Dios, que tu admirable providencia dispusiste que el reino de Cristo se extienda por toda la tierra y que toda la humanidad fuera partícipe de la redención. Haz que tu iglesia sea sacramento universal de salvación y que se manifieste en todos los hombres, el Salvador de los pueblos y la esperanza de las naciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Mis queridos jóvenes, hemos concluido un encuentro más, el encuentro número 21. Miren cómo ha pasado el tiempo, pues hemos estado dando de forma, transmitiendo por Facebook de forma online y ya han pasado 12 clases de lo que hemos empezado con este trabajo, ¿sí? Espero pues que esta clase haya podido llegar con la explicación hacia ustedes sobre lo que se viene estudiando sobre lo que es la iglesia, ¿sí? Muy bien, vamos a dejar el debercito para esta semana. Dice, ¿por qué la iglesia es imagen de Dios y de la familia? Entonces vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Por qué la iglesia es imagen de Dios y de la familia? Ya.
¿Cuál es el lenguaje de la fe según la Iglesia? La tercera pregunta. ¿Cuál es el lenguaje de la fe según la Iglesia? Y la que ya la dijimos antes es: escriba las 4 maneras de poder servir a la iglesia doméstica. Así será la pregunta. Entonces vamos a dejar 3 preguntitas. Nada más, ¿sí? La primera es que escriba las 4 maneras de poder servir a la iglesia doméstica. La segunda, por qué la iglesia es imagen de Dios y de la familia. Y la tercera, cuál es el lenguaje de la fe según la iglesia, ¿sí? Esas preguntitas las respondemos en nuestro cuaderno de trabajo con las hojitas perforadas y guardamos en nuestra carpeta para poder indicar a nuestro párroco para poder acceder al próximo nivel, ¿sí? Entonces a mí toman una fotito y me la envían a mi WhatsApp para yo poderles tomar lista a los jóvenes que están asistiendo a los encuentros que estamos transmitiendo cada 8. De mi parte, pues agradecerles muchísimo por haber estado, a los que están unidos en este momento, pedirles que se cuiden mucho, que sigan las normas de bioseguridad e invitarlos para la próxima semana a un encuentro más de catequesis. Y nada más, pues pedirle al buen Dios que los cuide, que los proteja, ¿sí? Y a lo mejor algún momento nos volveremos a ver de nuevo. Entonces, antes de terminar, le vamos a hacer nuestra oración final. Le vamos a rezar a la Virgencita María. Le vamos a pedir que ella, como Madrecita de Dios y Madre nuestra, interceda por todos nosotros y nos cuide. Le vamos a pedir por todo nuestro pueblo de Chaltura, por todas las personas que están contagiados de COVID, para que ellos encuentren la fe y la fortaleza, ¿sí? Le vamos a decir: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Nos vamos a despedir de la Virgencita diciendo: Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia pasar esta tarde voy. No permitas, Madre mía, que por tu santa inmaculada concepción caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Usted, con mi buena Madre, deme su santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo sábado. Chau, chau.